30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros hoy domingo 16 de octubre. El tema no podría ser otro, es la ruptura de la alianza entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, PSH. Ambos líderes han hablado, tanto el coordinador de Libre, don Manuel Zelaya, asesor presidencial, y el ex candidato presidencial, líder del PSH y designado presidencial, Salvador Narrala, que esto prácticamente ya no tiene retroceso. Vamos a entrar en detalle de ese asunto. Mis invitados esta noche aquí en el estudio. Yossi Toscano es secretario de Asuntos Legales del Partido Salvador de Honduras, PSH, y diputado al Congreso Nacional. Y también nos acompaña Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de Libre. Yossi, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme y un gusto poder compartir con el pueblo hondureño y aquí con el amigo Eduardo. Un gusto igual, así que a la orden para hablar con el pueblo hondureño. Muy bien. Bienvenido, Carlos Eduardo. Edgardo, gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Saludo al pueblo hondureño y también me alegro de conocer y saludar a Yossi, quien es una joven promesa de la política de nuestro país. Muy bien, vamos a entrar en materia. El presidente Zelaya fue quien dio la noticia, quien anunció que la alianza entre el Libre y el PSH se había roto. El presidente Zelaya, asesor presidencial, dice, por lo que dice Salvador Narrala, él ya rompió la alianza. Pero mejor escúchelo usted. Esta declaración la dio el viernes por la noche. Bueno, si usted escucha las declaraciones de Salvador Narrala, yo desde mi punto de vista como firmante de la alianza, yo considero que él ya rompió la alianza. Él la ha roto desde el momento en que insulta a la presidenta, que nos insulta a nosotros mismos, que insulta al Partido Libre, que menosprecia todo lo que se está haciendo en favor del pueblo y que nos compara con la dictadura. Desde ese momento él está rompiendo los acuerdos que se le cumplieron, porque si hay algo que yo le reconozco a Xiomara, fue su firme posición de cumplirle con lo que era el cargo más importante, que era la presidencia del Congreso. Y usted sabe lo que eso le costó al Partido Libre. El Partido Libre hubo una incisión fuerte dentro del Partido Libre porque estábamos cumpliendo una propuesta firmada y una propuesta calificada. Mire, ese acuerdo lo firmó Pedro Barquero, lo firmó su servidor, lo firmó Salvador y lo firmó Xiomara. Un acuerdo de caballeros y un acuerdo con un sentido político de la transformación del país. Salvador abandonó totalmente el proyecto al enfrentarse, porque él no solo se ha enfrentado con nosotros, también ha dicho mil barbaridades de Luis Redondo, el presidente del Congreso, y de los ministros que se colocaron de parte del Partido Salvador de Honduras. El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales dice, desde el punto de vista de Salvador Narrala, él ya rompió la alianza. Sobre ese tema, la Secretaría de Prensa, en su cuenta de redes sociales, la Secretaría de Prensa del Gobierno de la República, en su cuenta de redes sociales, informaba lo siguiente. El expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, en declaraciones a Canal 8, confirma que la alianza fue rota por el designado presidencial Salvador Presidente, al insultar a la presidenta Xiomara Castro. Repito, el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, en declaraciones a Canal 8, confirma que la alianza fue rota por el designado presidencial Salvador Narrala al insultar a la presidenta Xiomara Castro. A este mensaje, a través de la cuenta de redes sociales de la Secretaría de Prensa de la República de Honduras, la presidenta Xiomara Castro le dio retweet. Y fíjese bien que el texto de la Secretaría de Prensa incluye la declaración, el video de la declaración del presidente Manuel Zelaya Rosales, del expresidente Zelaya Rosales. En su cuenta, la presidenta Xiomara Castro le da retweet a esa afirmación. El designado presidencial Salvador Narrala nos acompaña esta noche vía Zoom. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches.
Lo primero que quisiera preguntar es, ¿qué entiendes tú, Edgardo Melgar, por la palabra insultar? Porque yo no recuerdo haber insultado a Xiomara Castro, ni tampoco al Partido Libre. Y en esas declaraciones, Manuel Zelaya dice que yo la insulté y que se rompe porque le insulté a Xiomara y porque insulté al Partido Libre. Yo no he insultado. Yo lo único que he señalado son las cosas que se debería hacer. Por otro lado, en el acuerdo que espero que tú tengas ahí, claramente dice que las personas que ocuparán los diferentes ministerios e instituciones serán designados por Xiomara Castro y por Salvador Narrala. Entonces, antes de hablar cualquier cosa, para no entrar en una nueva novela, yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes por insulto? Digamos, le menté a la madre o le dije algún epíteto de algún tipo como los que se utilizan normalmente. Yo no recuerdo haberle dicho absolutamente, no me he referido a ella y tampoco he hablado del Partido Libre. Lo que sí he dicho es lo que se ha dejado de hacer y cuáles son las consecuencias de seguir tomando decisiones que nos conducirían a un estado peor que el estado de emigración que tiene Venezuela, donde la pobreza es aún superior a la de Honduras. Entonces, mi pregunta, perdona que te tenga que preguntar, ¿qué entiendes tú por insultar? ¿Y tienen alguna prueba que me puedan poner en video de lo que significa insultar? Ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial, para usted, ¿la alianza PSH Libre está rota? La persona que violentó la alianza fue Manuel Zelaya Rosales, que es realmente, y esto hay que decírselo a la gente, la persona que manda ahí desde el principio, el que hizo la alianza con el PSH fue Manuel Zelaya. Xiomara Castro apareció el día 13 en un acto público en el que firmamos un documento, pero quien hizo toda la tratativa con Luis Redondo, con Pedro Barquero, que aparecieron como miembros del Partido Salvador de Honduras, fue Mel Zelaya. Entonces, si Mel Zelaya afirmó en la declaración que acabas de poner que la alianza está rota, pues él es el que en este momento ejerce prácticamente la presidencia de la República. Ahora, yo te vuelvo a preguntar a ti y a tus televidentes, ¿qué significa insultar a Xiomara Castro o al Partido Libre? Este es el punto básico, porque si viene alguien y dice, bueno, Narrala insultó a Melgar, ok, ¿qué le dijo? Solamente le preguntó lo que significa la palabra insultar. En Honduras tenemos el problema que aparentemente las palabras o el castellano no se entiende. Entonces yo no insulté ni a Xiomara ni al Partido Libre. Eso que quede absolutamente claro. Y pregunto por el acuerdo. En el acuerdo que yo firmé y que Xiomara firmó, dice que los dos, Xiomara Castro y Salvador Narrala, iban a designar a los diferentes ministros y directores de las 190 instituciones del Estado. Yo no nombré más que a uno, que se llama José Manuel Mateu, que curiosamente dice que a él lo nombró Mel. O sea, yo no nombré ni al de Hondutel, ni al de la ENE, ni a la de Finanzas, ni a ninguno. Entonces pónganle, por favor, a la gente del Partido Libre y al público televidente, pónganle el acuerdo donde dice que los íbamos a nombrar conjuntamente. No quiero decirte las cosas que Mel ofreció. Mel me dijo a mí, vas a gobernar con Xiomara. Yo creo que vos vas a gobernar más que ella, porque vos sabés que a ella no le gusta, y el que va a pasar en presidencial tomando las decisiones vas a ser vos. Eso es un engaño, no un insulto, eso es un engaño. Entendamos bien el castellano. Ingeniero Narrala, el expresidente Zelaya decía, los acuerdos se cumplieron. Partiendo de la... Perdón, solo repito. Los acuerdos se cumplieron partiendo del puesto más importante, que es la presidencia del Congreso Nacional. Bueno, en lo del Congreso es otro punto que es parte del acuerdo que espero que tengan ahí, que lo impriman, el acuerdo, que lo he publicado por todos lados. Está en mi cuenta de Facebook, está en mi cuenta de Twitter, están en cabecera, son fácilmente, se pueden poner ahí en la pantalla. En el acuerdo, lo del Congreso, es que Salvador Narrala, independientemente del número de diputados que obtenga, tendrá la potestad de proponer al presidente del Congreso. Ahora, yo puedo proponer, y como de hecho lo propuse, yo tenía 3 candidatos.
Una de ellas era Maribel Espinosa, otro era José Manuel Mateo y el otro era Redondo. Cuando le dije a Mel que quería poner a Maribel Espinosa, me dijo, si vos querés que ningún diputado del Partido Libre vote por ella, vas a perder la presidencia del Congreso. Lo mismo me dijo con respecto a Mateo. O sea, la única persona que él estaba dispuesto a apoyar era Luis Redondo. Ahora, yo recomendaba a Luis Redondo, o sea que yo no tuve ningún problema para nombrar a Luis Redondo, porque me parece que por la experiencia que tenía él con respecto a Maribel y con respecto al doctor Mateo, era, además de la confianza que he tenido como una persona anticorrupción en él, era la persona idónea para ocupar ese cargo en el Congreso. Pero esa es otra parte del acuerdo, que yo proponga. Si el Partido Libre y las demás personas no hubieran elegido a Redondo, pues yo pierdo el presidente del Congreso, pero eso es una parte adicional, es parte de lo que dio. No es que me regaló la presidencia del Congreso. Aparte de eso, dice que vamos a elegir a las personas que van a conducir el país a través de los ministerios, pero yo no elegí a nadie, porque si Mateo dice que yo no lo elegí y a los demás los eligió Mel Zelaya, no sé si con Xiomara Castro o con Ricky Moncada, no sé con quién, él está mintiendo, claramente está mintiendo. Entonces, pongan el acuerdo en pantalla y lean, y así la gente va a quedar clara sobre quién está mintiendo o no está mintiendo. Yo no estoy para más novelas, simplemente lean el acuerdo. La parte del Congreso es una parte, la parte de la designación de las personas que, esto no es un juego, las personas que van a dirigir el país. Los ministros dirigen el país. Entonces los eligió Mel Zelaya. ¿Por qué los eligió Mel Zelaya? ¿Con qué criterio? Porque yo sí tengo el criterio de conocimiento que él no tiene para poder elegir a una persona en un puesto adecuado y no en base a una ideología. Porque en Honduras necesitamos personas que sepan y no personas que defiendan ideologías que tienen en la pobreza a países como Cuba y Venezuela, que no deben ser ejemplo para Honduras, porque nuestros compatriotas, ahorita estoy aquí en Estados Unidos, cuando emigran de Honduras no agarran para China comunista, tampoco agarran para Venezuela, agarran para Estados Unidos. Acabo de platicar con un tipo que se gana $20,000 a la semana, aquí, $80,000, y hay un montón de hondureños que ganan cantidades similares. Honduras vive de los $30 millones diarios que mandan nuestros compatriotas en Estados Unidos. No hay consulado en un montón de lugares. No están nombrados los cónsules. ¿Por qué? Porque el Partido Libre no tiene gente capaz. No se atreven, o porque están esperando negociar el voto de algunos liberales y nacionalistas para la Corte Suprema de Justicia en enero. ¿Será por eso que están dilatando el nombramiento? Pregunto, nada más pregunto. Ingeniero Narrala, usted ha mencionado que Honduras va hacia una ruta tipo Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Por qué lo dice? Porque estoy viendo lo que significan las mesas ciudadanas. Estoy viendo lo que significa el Consejo Nacional de Seguridad. Estoy viendo lo que quieren, lo que metieron directamente con un PCM, o sea, un acuerdo en el Consejo de Ministros para coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación y de los periodistas, que por cierto, aparentemente mi denuncia no ha hecho mucho eco. O sea, los periodistas, al igual que en Cuba, al igual que en Venezuela y al igual que en Nicaragua, creen que no puede pasar en Honduras. Eso es algo que va a coartar la libertad de expresión. Entonces, esas tres cosas que te acabo de mencionar son cosas que fundamentalmente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el otro asunto de las mesas ciudadanas que pretende dirigir Ricardo Salgado y este asunto de coartar la libertad de expresión, para mí son cosas muy delicadas. Para mí, digamos, por mi conocimiento, tal vez yo estoy pasado de moda y no lo son, pero cuando dije en 2016 que Juan Orlando Hernández era narcotraficante, prácticamente ningún periodista me hizo eco y resultó que era, y él y su hermano están presos. O sea, las cosas que adelanto, mis premoniciones sobre situaciones claves para el país, no hay mucho eco, por temor, me imagino. Cuando hay temor, la dictadura está cerca. Cuando hay temor, la dictadura está cerca. También el expresidente Zelaya manifestó de que usted los estaba comparando con la dictadura a la que hacen referencia con el Partido Nacional. ¿Usted ha hecho eso? No los estoy comparando. La dictadura del Partido Nacional es otro tipo de dictadura. No se puede comparar la dictadura de China comunista con la dictadura de Rusia
o con la dictadura de Honduras o con la dictadura de Venezuela. La dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua son diferentes, pero son dictaduras. La dictadura del neoliberalismo que puso Juan Orlando Hernández y se puso como capo de la droga, eso es otra dictadura. Yo no estoy comparando a Libre con eso. Simplemente la palabra dictadura, y en esto tendrían que los expertos definir qué es una dictadura de izquierda, qué es una dictadura de derecha. Ambas son malas, pero los objetivos de cada una son diferentes, pero dictadura al fin. Ambas tienen una característica común: empobrecen a la ciudadanía. Y la empobrecen tanto que la gente durante este año aumentó más bien lo que esperábamos disminuir. La migración hacia los Estados Unidos resulta que aumentó, porque la cosa, aquí en Estados Unidos por lo menos, que hay 2 millones de hondureños y no 1 millón como muchos creen, la migración aumentó y aquí la gente no quiere que Honduras se convierta ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Quieren un bello país que se pueda desarrollar con gente honesta, que no sea ladrona, preferiblemente que no sea de la clase política tradicional. ¿Usted identifica algún acierto y desacierto en estos casi 9 meses de gobierno? Por supuesto, no se está robando a manos llenas, como se estaba robando en el gobierno de Juan Orlando Hernández. La derogación de las sedes fue muy buena. La derogación de la ley de secretos fue muy buena también, pero a mí, por ejemplo, me siguen escuchando. Hay gastos que se están realizando en este gobierno con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y lo puedo decir porque le digo a toda la gente: Salvador Narrala devenga 130.000 lempiras. Y esos 130.000 lempiras con las deducciones, Narrala los utiliza para hacer obras en escuelas, en donaciones, en escuelas ecotecnológicas, puras cosas para beneficio del país que están publicadas en nuestras redes sociales. Yo no fui electo para arreglar escuelas y para hacer las cosas que estoy haciendo. Yo fui electo para tomar decisiones. La gente quiere que yo tome decisiones. Yo no estoy reclamando porque me molesta. No, solamente tengo que decirte, hondureño, si tú me elegiste, si tú votaste por Xiomara Castro para que yo tomara decisiones, yo no he tomado ninguna decisión porque esperé a una reunión con Xiomara Castro desde el 30 de noviembre, que fue la primera vez que la solicité, y hasta el día de hoy, 16 de octubre de 2022, no he tenido ninguna reunión. ¿Por qué? Habrá que preguntarles. Porque no están cumpliendo con el acuerdo que se firmó para gobernar juntos. El pueblo no hubiera votado por Xiomara Castro si ella sola hubiera participado. Por eso me buscaron a través de Luis Redondo y a través de Pedro Barquero, porque solo ellos no ganaban. Yo tampoco ganaba solo. El Partido Libre tampoco ganaba solo, por eso me buscaron, por eso ganamos. Yo aporté con el Partido Salvador de Honduras un aproximado de 700.000 votos. Hay 500.000 de personas del Partido Nacional y del Partido Liberal descontentos con el narcotraficante. Y el Partido Libre aportó 500.000 de votos. Con 500.000 de votos las elecciones no se ganan. Con 700.000 tampoco. O sea que si no hubiera sido porque Narrala decidió, a sugerencia de muchas personas, hacer la alianza, si no hubiera sido por eso, hoy el presidente seguiría siendo Juan Orlando Hernández y no estaría en Nueva York. Ingeniero Narrala, ¿cómo cree usted que se siente entonces, según sus datos, ese 1.2 millones de votantes que favorecieron con su voto a la presidenta Castro? Ese 1.2 millones de votantes, que son los 500.000 anti-Joven y los 700.000 narralistas o del Partido Salvador de Honduras, se sienten frustrados. Me da vergüenza aquí en Estados Unidos cuando me dicen: si nuestros familiares votaron por Xiomara Castro por usted, mandamos dinero de aquí para apoyar a Libre por usted. Se sienten frustrados, se sienten traicionados, así como me siento yo traicionado por el incumplimiento del pacto o acuerdo que espero que en el transcurso del programa de hoy puedan mostrar en pantalla para que lo lean claramente en dónde están las fallas que cometió el señor Manuel Zelaya, que es el artífice de eso, y en la redacción que estuvo la señora Rixi Moncada, que fue también la parte intelectual del acuerdo que firmamos Manuel Zelaya, Xiomara Castro, Salvador Narrala y Pedro Barquero. He leído algunos comentarios de algunos funcionarios de gobierno, incluso otros dirigentes del Partido Libertad de Refundación y gente cercana a Casa Presidencial, que usted está una especie como de encabezando un intento de desestabilizar. Incluso hay quienes han llamado
golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, pero la palabra más utilizada es desestabilizar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro en contubernio con sectores de la oligarquía, con sectores banca, de los bancos, empresa privada, etcétera. ¿Qué puede decir usted al respecto, ingeniero? Que no tengo ninguna relación con ellos, más allá de las relaciones comerciales que he tenido por 45 años por el trabajo. Es más, voy a aprovechar para aclarar que han hecho circular unos contratos de Televicentro, supuestamente contratos de publicidad, con papel de Canal 5 del año 1980, con una firma de una persona que ya no trabaja en Televicentro, unos montajes que hicieron diciendo que yo le pago con el presupuesto que tengo, le pago publicidad a Televicentro. Eso es absolutamente falso. Es más, exijo a través de este importante medio de comunicación una investigación exhaustiva del Ministerio Público hasta que den con la persona que falsificó esos documentos públicos. Quiero que se investigue, que no se quede en el olvido como la agresión que sufrí de parte del hermano de Risty Moncada y sus asesores o empleados el pasado 8 de julio, que eso parece que no lo quiere soltar el Ministerio Público por temor a Mel Zelaya. Suéltenlo, díganlo quién son. Y ahora, díganme quiénes son los que están haciendo estas falsificaciones de documentos. Tiene que haber una investigación, porque van a empezar a inventar cosas. Yo no tengo nada que ver, tengo una vida limpia, un currículum limpio que no va a venir ningún comunista a ensuciar. Cuando me dicen no va a venir ningún comunista a ensuciar, ¿identifica a alguien, le pone nombre y apellido? No le pongo nombre y apellido. Solamente que hay muchos ilusos que por desconocimiento, por simplemente ser ilusos, simplemente por tener ideales que no sirven, que no sirvieron ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua, se meten a cosas en las que no saben que terminarán hundiendo al pueblo hondureño y que ellos viven en grandes mansiones, viven con todos los lujos que les da su dinero y sus herencias, pero el pueblo se está muriendo de hambre y huyendo y encuentran la muerte en las fronteras. Así que, por favor, dejen de denigrar a Salvador Narrala. Y si quieren que Salvador Narrala se retire de la política, háganmelo saber, no tengo ningún problema para retirarme. El pueblo no me lo quiere permitir que me retire. Para el pueblo hondureño, el Partido Salvador de Honduras es la esperanza que queda. Es la esperanza que queda el Partido Salvador de Honduras, que en esta asamblea de este fin de semana lo ha ratificado usted como líder del Partido Salvador de Honduras y como autoridad máxima. En ese sentido, usted, en lo que resta de estos 3 años de gobierno, ¿se va a desmarcar del gobierno o va a continuar pegado al gobierno? Yo no estoy pegado al gobierno. Yo tengo un mandato constitucional para estar durante 4 años en el gobierno. Perdón, le digo pegado porque usted es designado presidencial. Sí, yo no puedo renunciar al puesto de designado presidencial. Ahora, si Xiomara Castro me da la orden, porque ella es la máxima autoridad, y manda algún decreto al gobierno para que me retiren como designado presidencial, yo no puedo hacer nada y me retiro. No tengo problema. No me frustra. Quien se frustre y quien pierde es el pueblo hondureño. Yo, mientras tanto, seguiré respetando lo que mandó el pueblo hondureño como primer designado, que es otra cosa que puedes ver en el acuerdo que está publicado en Facebook y en Twitter, que espero que impriman y publiquen los medios de comunicación. No sé por qué no lo publican los medios de comunicación. Hay temor, ya existe el temor a la libertad de expresión, porque pueden decir que están favoreciendo a Narrala, que les pide que publiquen. Yo no voy a pagar para que lo publiquen. Yo lo publiqué en mis redes sociales. Ya lo vio 1.300.000 personas en Facebook y en Twitter. Pero sería bueno que también lo vean a través de los medios como Televicentro, HCH y todos los demás canales que transmiten noticias. Entonces, yo continuaré en mi puesto, no voy a renunciar. ¿Y usted continuará haciendo los cuestionamientos de las cosas públicamente, de las cosas que le parece que no están bien hechas o que no se hacen? Es que yo no cuestiono lo que está mal, lo que están haciendo. Yo cuestiono lo que están dejando de hacer. Estoy cuestionando, por ejemplo, que por qué no se invierte en cáñamo. Y aparece el asesor Mel Zelaya hablando de que yo fumo marihuana. Por favor, yo no he estado cerca de las drogas nunca. El cáñamo puede producir en un año 170.000 empleos. El dióxido de carbono, los bonos de carbono, le pueden reportar al país 8.000 billones de dólares al año. Estás hablando con una persona que sabe de números. Tengo decenas de inversionistas. De hecho, tengo una reunión en Miami este miércoles con decenas de inversionistas de Abu Dhabi, de Medio Oriente, de Europa,
de América Latina que quieren invertir en Honduras pese a la inseguridad jurídica que tenemos. ¿Por qué? Porque ya no quedan paraísos tan grandes como Honduras en donde se pueda invertir, donde haya sol todo el año para producir energía, donde haya 3 veces más lluvias que en el promedio de lluvias que caben en el mundo, con lo cual deberíamos tener energía limpia todo el año y agua en abundancia todo el año. Este es un paraíso. Lo que pasa es que no hemos tenido gente que abandone sus ideologías y que deje de favorecer amigos y familiares. Tenemos un gobierno ahorita que prácticamente es un nepotismo por todos lados. Agarrar los Soto y los encontrás a todos, agarrarlos a los Zelaya los encontrás a todos, los Castro todos, los Moncada todos, o sea, los parientes de los que están en los puestos públicos. Si fueran preparados, bienvenidos, pero no lo son. Están simplemente por amistad. ¿Y eso es corrupción? ¿Eso es corrupción? Claro que es corrupción. Díganme a mí cuál es mi corrupción. Yo no tengo familiares. El único familiar que es mi esposa fue electa para el Congreso de la República por el pueblo, y a mí me eligió el pueblo. No tengo ningún funcionario, ni pretendía poner a ningún familiar mío, ni por afinidad, ni por lo que sea, en puestos públicos. Por favor, quiero que me muestren eso. Muestren que ustedes son limpios, que son anticorrupción. Hablando de anticorrupción, ¿cree usted que va a llegar la CICI a Honduras? Sinceramente, tengo datos que me han dado personas que han estado en eso, que a mí me sacaron. ¿Por qué me sacaron de eso? Si fui yo el que metió la CICI, el primero que habló de la CICI, mejor dicho, en 2015, me sacaron. Me sacaron porque no quieren tener gente como yo cerca, porque al final la CICI va a destapar no solamente lo de Juan Orlando Hernández, va a destapar bastante para atrás. Y en eso se quieren proteger todos los que han sido gobierno en los últimos 20 años. Que no me vengan con que los crímenes y todos los actos caducan. No caducan, no caducan. Hay un montón de gente que está embarrada. Infortunadamente, gente que en Honduras es muy influyente y muy respetable. Entonces la CICI, tú me preguntas, la CICI no va a llegar a Honduras. Que no te quepa duda que la CICI no se va a instalar en Honduras. ¿Por alguna razón puntual? Porque no lo va a permitir el Congreso de la República, al igual que el Congreso no permite reformas en el Consejo Nacional Electoral dominado por los 3 partidos tradicionales, porque entre ellos se tiene que proteger para continuar la sucesión del tráfico de drogas. ¿Cómo? Sí, eso. Que el tráfico de drogas es una sucesión que nunca deja de pasar por Honduras. ¿Continúa ahora mismo? Claro que sí, pregunten. ¿Con la misma libertad y con la misma frecuencia que el gobierno anterior? Esa pregunta tendríamos que hacérsela a la persona que está a cargo del Ministerio de Seguridad, al general Savillón. Savillón. Ese tipo de información seguramente lo tendrá él. No, yo no lo tengo. Lo que sí te puedo garantizar es que la droga sigue pasando por Honduras y por eso sigue muriendo gente, por eso siguen matando jóvenes y la gente, una de las razones principales por las que huye es precisamente para que no lo maten en nuestro querido y bello, empobrecido país. Ingeniero, ¿y se está haciendo algo para evitar eso? No lo sé porque no me informan absolutamente nada. Yo lo último que sé y de lo que me entero es lo que sale en los medios de comunicación. Sé que Xiomara se fue el viernes con una comitiva a Europa, pero en cuanto a si están haciendo algo, no lo sé, porque tampoco hablo con el general Savillón. No me invitan nunca a los consejos de ministros, como que si yo fuera un tarado, algún bachiller por ahí que no tiene formación, que no tiene instrucción. Habría que preguntarles a los ministros. Y te digo una cosa, hay ministros capacitados dentro de ese bloque, pero hay gente como, por ejemplo, Nelson Ávila, es un cerebro en la parte económica que no está por discriminación, o sea, una persona que es de libre y que debería estar dentro de las personas que conducen al país. Así como yo le di algunos nombres a Mel Zelaya, que yo quería incluir, que no eran del Partido Salvador de Honduras, y me preguntó que qué me dieron. Nada me dieron, le dije yo. Pero son personas preparadas. Honduras necesita eso, necesita personas en los puestos que sepan, que estén calificados para levantar el país, así como se levantó Costa Rica, así como se levantaron un montón de países pobres. Qatar era pobre, está organizando un mundial, tiene
una cantidad de dinero impresionante en medio de un desierto. Singapur le roba territorio al mar, tiene 780 kilómetros cuadrados, y nosotros con 112.492 kilómetros cuadrados, agua, sol y gente buena, para permitir que los políticos se hagan millonarios, estamos empobrecida, la gente está empobrecida. Yo no soporto eso, pero si me quieren sacar de la política, que me saquen. El pueblo es el que determina. Señores, hay que empezar por limpiar ese Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral y me atengo a las consecuencias. No me importa que me vuelvan a quitar un partido político. No representa la voluntad popular. En el Consejo Nacional Electoral me robaron 15 diputados. Tendríamos 25. La gente sabe que votó por el Partido Salvador de Honduras. La gente sabe que fuimos robados. La única que no fuimos robados fue en la presidencia de la República, porque todos estamos y seguimos convencidos que cualquier cosa era mejor que la continuidad de Juan Orlando Hernández. Ingeniero, usted habla de los políticos en tercera persona. ¿Usted es político? Sí, soy político, pero soy de los políticos anticorrupción, de los políticos que no caben dentro de la estructura corrupta que ha gobernado políticamente a nuestro país. Porque ya sabe usted que la población dice todos los políticos son iguales. Sí, claro, los que no me conocen dicen eso, y los que leen, por ejemplo, o ven de repente una publicación donde sale que yo le pago a Televicentro por publicidad, pues algo de la mentira quedará. Pero yo tengo una conducta de 56 años en medios de comunicación, una conducta bancaria, una conducta en la relación con el pueblo que no me deja mentir. Yo soy una de las pocas personas en Honduras que ha presentado declaración de impuestos durante 45 años. Quiero ver cuántos abogados, doctores, en fin, profesionales o cuántos políticos pueden decir eso. Ingeniero, o sea, la honradez. Si las cosas continúan así en el gobierno, ¿usted se ve como líder de la oposición en Honduras? Yo no me miro como líder y no es mi objetivo. Lo mío no es la política. Yo soy una persona instruida que pretende ayudar. Pero si no soy la persona adecuada, porque dicen que tengo un carácter que digo las cosas de frente, y en política hay que decir las cosas a escondidas, entonces no las voy a decir. Yo no necesito continuar en esto. Ingeniero, ¿usted va a lanzar su candidatura presidencial en 2 años? No lo sé, no sé si voy a continuar con vida, no sé qué intenciones tienen conmigo. Puede ser que los políticos tradicionales me quieran desaparecer del mapa, no tengo idea cuáles son, qué es la cosa que ellos quieren hacer. Pero sí... Pero sí estoy seguro por la campaña que han iniciado, que no la iniciaron ahorita. Hay una campaña que, preguntándole a la gente que sabe de medios, vale millones de lempiras, que está en las redes sociales, no en medios abiertos, en donde claramente se quiere destruir la imagen de Salvador Narrala. Y ya salieron, por ejemplo, con esos contratos, esas papadas. Yo por eso exijo una investigación. Quiero que, por favor, se investigue quién publicó eso. Hay maneras. Luis Redondo les puede averiguar en eso. Él es un experto en la parte de computadora. Les puede decir cuáles son las direcciones IP de las cuales salen publicados esos contratos mentirosos en los que dicen que yo le pago a Televicentro para que me entreviste. ¿Cuánto te pagué hoy? Estuve a punto de no conectarme porque, insisto, no me interesa estar en debates. No, yo no pago. Tengo un montón de entrevistas que las desecho todos los días. ¿Por qué? Porque no me interesa estar en medios de comunicación. Lo hago por el pueblo. Yo tengo mi programa el domingo, tiene 7 horas, donde hago fútbol, entretenimiento, deportes. No necesito estar hablando de política, pero es mi deber decirle al pueblo cómo lo están engañando. Es mi deber. Y lo digo francamente. No ando con medias tintas ni hablando despacito. Me lo sé de memoria. Conozco a todos estos ladrones desde que eran pobres. Un momentito. ¿Tiene que ver todo esto de la ruptura de la alianza PSH Libre con el nombramiento y la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Puede ser porque lo que pretenden los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, como todos tienen pecados, necesitan tener gente que evite ser extraditados. Eso es todo. Necesitan tener gente en la Corte para evitar que los extraditen. Yo, sinceramente, les digo, repártenselos como quieran. Nosotros abogamos por gente que no sea política
para que llegue a la Corte Suprema, porque de lo contrario vamos a seguir dependiendo de la justicia de los Estados Unidos. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la opinión de Yossi Toscano, secretario de Asuntos Legales del PSH, diputado del Congreso Nacional por el PSH, y Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de Libre. Ya volvemos. Don Carlos Eduardo Reina, en el uso de la palabra, y luego el señor Toscano. Gracias, Edgardo. Estoy sorprendido. Estoy realmente sorprendido de lo que acabo de escuchar. Es como que la locura se apoderó de Salvador. Dijo tantas cosas, se contradijo entre lo que él dijo en tan poco tiempo, tantas veces, que no sé qué pensar, porque hemos sido amigos, somos amigos con Salvador. Tenemos una buena relación en lo personal, pero en lo político acaba de posicionarse. Parece que estaba escuchando por ratos a Fernando Anduray. Por ratos parecía que escuchaba a Romeo Vázquez Velázquez. Y omitió algo que a mí me da luces de por qué está como está. Porque cuando tú le preguntaste qué miraba que se estaba haciendo bien, omitió las dos cosas más importantes que ha hecho Xiomara, que es donde tocó los dos grandes intereses económicos de este país que defienden la dictadura, que dieron el golpe de Estado, y que él omite eso. Omitió decir que estaba bien la nueva ley del sector energético para revisar esos contratos energéticos donde nos han robado al pueblo hondureño miles y miles y miles de millones de dólares. Pero también omitió decir que era bueno haber quitado los fideicomisos que le robaban al pueblo hondureño como nunca antes en la historia. Los últimos 12 años el pueblo hondureño fue víctima de los peores crímenes y de los peores robos vistos probablemente en toda la región centroamericana. Y eso lo omite. Y ahí yo llego a la conclusión que es probable que si Libre no hubiera tocado los fideicomisos y hubiera dicho los fideicomisos están bien, si Libre y Xiomara hubiera dicho los contrastos térmicos son magníficos, probablemente no estaríamos siendo víctimas de los ataques que hoy estamos siendo. Similar a la campaña que empezó allá en el 2009, que empezó primero con organizaciones en defensa de la democracia, de ahí muchos militares reuniéndose, de ahí sectores empresariales atacando, y todo lo que pasó hasta llevar a un golpe de Estado. Espero que no vayamos a llevar al país otra vez a esos extremos para privilegiar a los que nos han hundido en la miseria. Porque ese es el tema de fondo de la lucha del gobierno de Xiomara. El gobierno de Xiomara no es de señoritas y señoritos que se creen más inteligentes que todos. Y te voy a decir, Salvador, insultar cuando tú injurias, insultas. Injuriar es un sinónimo de insultar. Y cuando dices que Xiomara está montando una dictadura, la estás injuriando. Y eso es increíble. Que ahora asumas el discurso de los que nos atacaban hace 10 meses antes de las elecciones pasadas. Eso es tremendo, pero bueno, no nos vamos a distraer. Continuaremos construyendo la refundación, porque también recuerda, Salvador, que en ese documento que insistes que publiquen y que firmaste junto a Xiomara, a Mel Zelaya y a Pedro Barquero, también está el compromiso de avanzar hasta la refundación. O esa parte se te olvida, porque se te olvida lo que te conviene. Yo hoy escuché unas declaraciones que dio Salvador en el 2017, donde decía de que el presidente de la República no tenía que consultar a nadie, que el Honduras es un sistema presidencialista donde solo el presidente manda. Pero hoy quiere gobernar y no fuiste electo para gobernar, fuiste electo de designado presidencial. Y dices que no se te cumplió, pero ahí están los ministros del PSH, ahí está Luis Redondo, bien dirigiendo el Congreso Nacional de tu partido. ¿Cómo es eso que no se te cumplió, pero ahí están los de tu partido? Y además, lo dices 10 meses después, 9 meses después. Si hubieras dicho en febrero que no se te estaban cumpliendo con los ministros, probablemente te hubiéramos creído, pero no. Es bien difícil, pero Honduras, yo llamo al pueblo a que esté en posición alerta y llamo a la oligarquía y a las cúpulas de poder que reflexionen. Miren, el daño que se le hizo a Honduras por el golpe de Estado no tiene precio. Y si están queriendo llevar al país a otra crisis para conservar los privilegios
que han saqueado este país. ¿A dónde va a terminar el pueblo hondureño? ¿En qué condiciones va a terminar el pueblo hondureño? Otro tema, fíjate que ayer estuve investigando información y hay cosas que se han hecho magníficas en este gobierno. ¿Tú sabías que había un sistema de cámaras en todo el país que cobraba como 18 millones de dólares al año y 144 millones de dólares cada 4 años por cambio de tecnología? Y estaban exigiendo que se pagara. ¿Y sabes qué hizo el gobierno de Samara? Puso técnicos locales. Hicieron un sistema local. ¿Y sabes cuánto cuesta eso ahora? 2 millones de dólares al año. Imagínate los negocios que hacían. Claro, ahí hay motivos para regar tanto dinero que tienen de lo que se han robado para golpear al gobierno de Xiomara, para querer desestabilizarlo. Pero la estabilidad del gobierno de Xiomara no depende de un inestable. Depende de un pueblo que está consciente de que necesitamos cambio. Depende de un pueblo que gime y llora por justicia, por democracia, por oportunidades. Y cuando se está construyendo, surgen los caballos de Troya atacándonos desde adentro. La historia nos vigila. Y Morazán nos vigila también. Y el pueblo tiene sabiduría. Y el pueblo ha sabido discernir. Quiero decir una cosa más, porque es justo recordarlo. El Partido Salvador de Honduras no existiría hoy si no es por José Manuel Zelaya Rosales y por Rixi Moncada. Y a los dos los atacaste en este momento. ¿Y por qué no existiría? Porque ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional los querían inscribir en las elecciones pasadas. Fue el presidente Zelaya el que los inscribió. Así se ha portado Mel contigo. Y además, llegaron a pedir la alianza porque iban en picada en las encuestas. Y se aceptó la alianza a pesar de los insultos que habíamos recibido. O va a decir que no insultó cuando dijo que Mel era asesino y mil cosas que, increíbles, pues, barbaridades. Entonces yo lamento y profundamente lamento que el pueblo hondureño tenga que ver estos espectáculos, pero no podemos quedarnos callados. Tenemos que salir a contrastar las mentiras que circulan con ligereza por aquellos que creen que todos son tontos y que el único vivo es él. Y no, papayito, no es así. El inteligente nunca hace gala de su inteligencia. Los que hacen galas de ser inteligentes generalmente no son tan. Y aquí habemos personas que también pensamos. Y habemos personas que tenemos algo que no tienen los que hoy nos atacan. Consistencia, convicción y dignidad. Dispuestos a entregar no solo lo material, sino nuestro corazón y nuestra vida por una causa. No por una vanidad, no por un objeto de narcisismo, sino por un pueblo que exige justicia y que ese será el juez de todos nosotros. Señor Toscano. Bien, Salvador Narrala acaba de ser muy claro en lo que dijo cuando usted le preguntó qué había hecho bueno este gobierno a la fecha. Y él dijo algo que hay que subrayarlo porque engloba todo lo que el amigo acá acaba de mencionar que Salvador no dijo. Pues es importante, pueblo hondureño, estar atento y discernir. Salvador Narrala dijo, debo reconocer que no se está robando a manos llenas en este gobierno. Así lo acaba de decir hace unos minutos. Eso incluye, obviamente, que no nos estamos robando como gobierno el dinero que se robaban antes con las térmicas en la ENE. Eso incluye que se ha bajado la corrupción en la entidad gubernativa. Entonces, al decir Salvador Narrala que aplaude y ve con buenos ojos, y nosotros también, porque para eso estamos acá. Sin embargo, yo vine motivado a este foro no a defender a Salvador Narrala, no a defender a Manuel Zelaya. Vine motivado a defender al pueblo hondureño y justamente el inciso que el amigo Eduardo mencionó, yo quiero permitirme leérselo al pueblo hondureño, por favor, porque es vital para que se entienda que la alianza no es entre Mel y Salvador. La alianza se hizo entre dos partidos políticos con un pueblo hondureño que estaba siendo asesinado por una narcodictadura. Y dice, el numeral segundo de este acuerdo, pueblo hondureño, el presente acuerdo político para restablecer el orden democrático, y todavía está en mayúsculas y en negrita, y el Estado constitucional en favor del pueblo hondureño, no en favor de Mel, no en favor de Salvador, en favor del pueblo hondureño, durará el tiempo requerido para lograr la refundación de Honduras y la implementación de todos los acuerdos
y consensos en torno a la finalidad que la motiva. Y entonces yo le digo al pueblo hondureño, y ustedes no me van a dejar mentir hoy, ¿qué motivó a votar por la alianza entre Libre y el Partido Salvador de Honduras? Y eso que motivó a que votáramos y que su servidor pidiera el voto por Xiomara, quien es mi presidenta, porque nosotros la llevamos como pueblo hondureño al poder, nos motivó un golpe de Estado atroz que todavía está sin ser condenado. Aprobamos como Partido Salvador de Honduras, respaldamos la propuesta del Ejecutivo para condenar el golpe. Hemos estado al pie de la lucha en el Congreso Nacional como bancada y nos hemos opuesto a artículos que son necesarios debatirlos con el pueblo hondureño. No hemos sido parte de ingobernabilidad, al contrario, le hemos dado gobernabilidad y respeto a la presidenta Xiomara Castro. Entonces el debate debe ser realmente si estas palabras a quien afectan es al pueblo hondureño o a los políticos tradicionales, famosos. La ruptura de la alianza a quien perjudica es al 70% de hondureños pobres que quedamos gracias a una narcodictadura. Y es a los que yo vengo a defender hoy acá. Y es a los que la clase política debería de defender. Porque para eso es que el pueblo hondureño en noviembre, después de una década de dolor, dijo, basta ya. No queremos políticos tradicionales, no queremos familiones, no queremos que se roben las arcas del Estado, queremos progreso, queremos desarrollo. Parte vital para esto es que no se roben nuestro dinero como pueblo. Entonces la alianza debe defenderse a capa y espada con los que la mantenemos viva, que es el pueblo hondureño, que sentó en presidencial a Xiomara y a Salvador. Y también repetir algo que es fundamental, porque este pueblo hondureño es tan noble, y yo aprovecho este tan visto foro para recordarle al pueblo hondureño que en este acuerdo prometieron, tanto Libre como el Partido Salvador de Honduras, que Salvador Narrala designara el presidente del Congreso. Y el pueblo hondureño salió a las calles victorioso ese día que se firmó esa alianza. Pero nunca preguntó el pueblo hondureño, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿a quién va a poner Salvador? No le importó al pueblo hondureño. El pueblo hondureño lo que dijo es, Salvador va a poner el presidente del Congreso. Salvador va a poner a los ministros junto a Xiomara Castro. El pueblo hondureño no se preguntó, ¿y qué dice el artículo 5 de la Constitución? El pueblo hondureño no preguntó, pero Xiomara es la presidenta, entonces solo Xiomara tiene que gobernar, ¿no? Nos alegramos como pueblo cuando vimos a Salvador levantarle la mano a Xiomara Castro porque dijimos, derrotamos la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Y ese sentimiento nos debe de mantener unidos, pueblo hondureño, y deben exigirle, tanto a Libre como al Partido Salvador de Honduras, que cumplan el acuerdo, porque el acuerdo se hizo para el pueblo. Y repito, vine a defender a este programa la posición de 70% de hondureños pobres, que a pesar de 9 meses de esfuerzo, de trabajo como gobierno, seguimos con cifras alarmantes en delincuencia. El enemigo antes de estos 9 meses y antes de noviembre era Juan Orlando Hernández. El Fuera Jo se convirtió en casi un himno nacional en Honduras. Hoy en el estadio, hace poco hubo un clásico y yo fui al estadio y la mofa era, ya no es divertido porque no podemos gritar Fuera Jo. Ya lo sacamos. Ayer me llevaron mariachi y nadie pudo pedir Fuera Jo, o aquella de pa' fuera que van, que era la clásica de los mariachis. Entonces cierro la idea de esta introducción que estoy dando, recordándole a mi pueblo hondureño, a los 70% hondureños que somos pobres, que debemos exigir que se cumpla la alianza, porque ustedes dieron ese mandato. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos.
Johnny Toscano es secretario de Asuntos Legales del PSH y diputado al Congreso Nacional por el PSH. Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de Libre. Gracias por continuar con nosotros y también gracias a nuestros invitados por estar aquí. Una pregunta, señor Toscano, en referencia a lo que decía don Carlos Eduardo Reina. ¿Salvador Narrala está aliado con sectores para desestabilizar al gobierno de la presidenta Castro, sí o no? No. No hay alianza con ningún otro sector más que con el pueblo hondureño. O sea, eso no hay discusión, no, porque don Carlos Eduardo decía a pie juntillas, yo estoy evidenciando aquí la alianza de Salvador con grupos de la oligarquía para desestabilizar el gobierno de la presidenta Castro. Yo estoy muy de cerca con Salvador Narrala. Acaba de terminar la asamblea del partido ayer. Yo era el coordinador general nacional del Partido Salvador de Honduras. La línea de Salvador Narrala era gobernabilidad para la presidenta Xiomara. O sea, lo contrario. Y denuncia constante a los actos de corrupción. No importa. Y no vamos a tapar ningún acto de corrupción. Esa es nuestra bandera como partido. Gobernabilidad siempre. Denuncia toda corrupción. Carlos Eduardo. Bueno, yo escuché la prudencia, la ponderación de José. Libre no hizo alianza solo con Salvador de Honduras, también hizo con liberales. Y varios sectores del Partido Liberal se aliaron antes de las elecciones y hoy también están en el gobierno. Y no tenemos estos problemas. Usted ve al abogado Edmundo Orellana haciendo un trabajo de calidad, con seriedad, con estabilidad. Se discrepa, pero dentro de los parámetros de la racionalidad, no con abruptos. Y eso es también una muestra de que se puede construir alianzas y gobernar en alianzas cuando uno es capaz de despojarse de la vanidad, del narcisismo y de las aspiraciones temporales. Cuando hicimos la alianza en el 2017, como yo me siento orgulloso de algo que yo hice, yo me despojé de mi candidatura a diputado. Tú recuerdas, Edgardo, yo hubiera sido diputado del gobierno anterior, pero me despojé para darle espacio a los compañeros que llegaban en la alianza porque les habían quitado un partido. Y hay que pensar de esa forma. Honduras necesita que hagamos sacrificios, no que andemos peleando protagonismo, no que andemos peleando cosas de ese estilo, porque lo que ocupamos es todos sentarnos a construir la refundación como se pactó. ¿Es cierto este dato de Salvador, que lo he escuchado insistir mucho? Libre tenía 500,000 votos, o sea, medio millón de votos. Yo llevé, dice Salvador, 700,000 votos. Y había perdón, yo llevé, dice Narrala, 700,000 votos y 500,000 antijó de nacionalistas o liberales. Suman 1.2. Sí. Y los otros 500,000 para llegar a 1.7 son de Libertad y Refundación. ¿Son así esos números? No, son así. Esas son las cuentas de Garrison. Lo que sí porque no tiene sustento en la realidad histórica. Libre sí saca en las elecciones generales 1 millón y pico de votos en el 2017, en el 2013. Toscano? La avalancha contra la narcodictadura es incalculable. ¿Se puede calcular? Es incalculable. ¿Por qué? Porque no permitieron que se fuera a votar. El proyecto Identifícate fracasó. No, pero entonces, el punto es... Es que yo quiero hablar de números porque el tema de esta noche es la alianza. Sí. Entonces, la pregunta que usted bien hace es exacta, las matemáticas son exactas. Pero vuelvo a la alianza porque el espíritu no fue de números. No se sumó cuánto me trae Salvador o cuánto me trae Xiomara. Se sumó cuánto me traen estos dos unidos. Claro. Y lo que estos dos unidos traen es derrotar la narcodictadura. Aquí no estamos en el país de las mil maravillas. Sí. En la realidad, el más débil se suma al más fuerte. Así es la política. Aunque Narrala dice que lo fueron a buscar. Sudamérica. Mentiras. Llegaron. Oye, si es que acuérdate cómo estaba Narrala previo a eso, atacando horrible al presidente Zelaya y a doña Xiomara. Carlos Eduardo, ¿quién buscó a quién? ¿Libre buscó al PSH o el PSH buscó al Libre? Cuando Salvador lo dijo hace 2 días en HRN, que dijo que le habían dicho que ella iba a perder las encuestas, entonces que ya no podía ganar, que buscara la alianza. Él lo reconoció hace 2 días. Él buscó. Yo lo escuché que él lo reconoció.
Nosotros íbamos adelante, íbamos 3 puntos arriba de Papi a la Orden y como 12 o 15 puntos arriba de Salvador. Le ganaban a... Claro que le a ganábamos Papi a la Orden. estrecho. Con la alianza fue contundente. Yo no digo que la alianza no funcionó. Por supuesto que funcionó para apachurrar la dictadura. Y qué bueno que construyamos más alianzas. Y qué bueno que podamos hacer siempre y mantener alianzas en el Congreso Nacional. Viene una etapa crítica para la justicia de Honduras. Tenemos que aliarnos. Yo no veo a los del PSH aliándose con el Partido Nacional para nombrar una nueva corte. Eso sería impensable. O sería simplemente una contradicción terrible, ¿verdad? Yo veo que debemos seguirla construyendo, pero personalmente hablando del designado presidencial, lo que dijo hoy a mí me dejó sorprendido. Mira, yo conozco a Salvador, yo sé que tiene sus momentos. Me tocó defenderlo en el 2017 cuando hacía esas contradicciones, pero hoy, como dicen, se soltó de una forma muy grosera y asumió las posturas de esos que nos atacan, que son los que representan esos intereses de la oligarquía. Y yo creo que si alguien está en esa situación, también sería de pensar entonces, si usted está tan mal, si ve todo con tal desprecio, pues entonces ahí recibe cosas del gobierno, pues despójese de todo y váyase a la oposición. Pero es también increíble que esté atacando, pero que esté recibiendo partidas del gobierno. Inciso I del acuerdo de la alianza que derrotó la narcodictadura. Con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que llegado a ser gobierno, los titulares de la Secretaría de Estado y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas serán designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Yo pregunto, si yo voy a ganar una elección, si tan poderoso soy, yo voy a compartir el poder con un perdedor. Porque aquí no dice en compañía del Partido Liberal, en compañía del En Pino. ese acuerdo, pero hay más con el Partido Liberal. Es que el acuerdo donde es entra el claro. Mundo Orellana. Aquí estamos hablando de es un que no solo acuerdo. hubo un acuerdo con el PSH, hubo acuerdos con sectores del Partido Liberal El también. tema de hoy es y el con acuerdo Pino. libre Partido Salvador de Honduras. Sí, pero Si yo soy poderoso y no tengo rival, ¿yo cómo le voy a ceder? Aquí ¿qué me dice este inciso ahí? Somos iguales vos y yo. Salvador y Xiomara somos iguales. Vos sos la titular, sos la presidenta, pero los secretarios los escogemos vos y yo. Entonces, si Salvador no representaba los votos, porque ya la pregunta fue de votos, y se cambió el espíritu inicial, que era lo que representa la alianza, entonces, ¿cómo le dieron la mitad del gobierno? no se le dio Entonces, la mitad del gobierno. claro que sí, porque aquí dice, vamos a escoger el ente gubernativo entre Salvador y Pero no Xiomara. se habla de proporción. Tú estás haciendo una interpretación que No es habla equivocada porque no habla habla de 100%. simple de que se van a hablar. ¿Cuántas? ¿Quiénes van a hacer? No dice cuántas. Todas. Lo que sí dice que se iba a dar claramente la presidencia del Congreso, que es lo más Ahí habla importante. claro. Dice, oiga bien, Todas. los titulares de las Pero no se secretarías de dice Estado y de cuántas las van a ser de cada instituciones partido, descentralizadas y Yossi. desconcentradas. No, ahí estás Dice, equivocado. Xiomara y Salvador van a poner todos los secretarios. Eso es la teoría. No, No, pero es la teoría, el del documento. este es el acuerdo. El acuerdo. Lo pactado entre las partes ¿Y en la práctica? es ley. ¿Y en la práctica? No es así. Por eso el reclamo de Salvador. Hicimos un acuerdo, dice Salvador, y en ese acuerdo decía que los dos íbamos a Porque poner. eso que está ahí en papeles se concreta en la práctica. Claro, como el principio. Pero fíjese que ahí universal Narrala aceptó que de entre lo que había pactado entre propuesto las él para el partes es Congreso ley. estaba el señor Redondo. Sí, es que fue lo que propuso él. Y Xiomara lo aceptó y antes de las elecciones generales dijo que aceptaba que el presidente del Congreso era Luis Redondo y lo apoyaba. Lo dijo desde el mes de octubre, Xiomara, a finales de octubre. O sea, no es cosa nueva. Y los equipos de trabajo empezaron a funcionar y se integró Pedro Barquero, se integró Mati, se integraron otras personalidades también de ese partido. Pero es que aquí el abogado está diciendo algo que no es exacto. Cuando usted hace una repartición, tiene que poner, usted que es abogado, exactamente, haga una escritura y se va a repartir un terreno, tiene que ser claro con las proporciones. Ahí se dice que entre ellos van a escoger, pero no dice tantos van a ser del Libre, tantos van a ser del PSH. Bueno, Esa no es han una escogido ninguna interpretación juntos. equivocada.
Entonces, el acuerdo falló en ese inciso porque no han escogido ni uno tan solo juntos. Entonces Pedro Barquero no está ahí. Una cosa es que No, yo te pregunto, ¿y Pedro una Barquero? cosa hay que explicar bien. Una cosa es que nosotros tres formemos un equipo y yo diga, ok, Eduardo, ¿a quién vamos a poner de delantero de los tres? Vamos a poner a Edgardo porque es más goleador. Pero si vengo yo y somos un equipo y digo, no, él es defensa y usted es delantero, ¿a dónde está el pacto? ¿A dónde está el equipo? Y ese es el único reclamo, pero vuelvo al punto. Porque el pueblo hondureño no hay que seguirle dando vueltas con política tradicional. Pero tú omites la alianza algo que es yo por te Honduras. acabo de preguntar. ¿Cuál es la pregunta para él? Ajá. ¿Y Pedro Barquero? ¿No fue propuesto por Salvador? ¿Y el doctor Matthew? Entonces, No fueron propuestos. Ellos mismos dicen, no me propuso Salvador. Son declaraciones que los ministros han puesto. Salvo que lo o llamemos. sea, no son del Partido Salvador de Honduras. Claro que nacieron en el Partido Salvador de Honduras, pero Sí, vuelvo a decir. eso es muy cómodo decir. No es no lo mismo. propuse yo, ahí están. No Hace es lo poco se mismo reunían a como que nos bancada, sentemos en una como mesa equipo de de trabajo. Si trabajo. ya no hay, entonces entenderíamos de que si son del PSH y ya no hay alianza, deberían de renunciar. No creo yo. O- Yo creo que están haciendo un buen papel. No, yo no digo si es bueno o No, mal y- papel, y digo, eso es- si ya no hay alianza y los puso Narrala, según el acuerdo, Según lo que Entonces- dice el amigo Eduardo. o según lo que dice No, el, si usted según Carlos la Eduardo, realidad, bueno, según el mundo como haya real sido, como haya y la sido política gente, real, no como, el como mundo haya de sido, pero es Alicia. gente del PSH. Nadie puede decir, mira, no soy del PSH. O que A menos Redondo ahora tampoco es del PSH. exacto, ahora que digan, soy de Libre, ya esa es otra cosa. Pero están ahí por PSH, Sí. no por otra cosa. Entonces, ya que no hay alianza, ¿van a renunciar? ¿Deberían renunciar? Es que están ahí por decisión de la presidenta. Pues si es que ella es la No única por- que puede nombrar no por propuesta. ministros. Claro. Por Cuando se constitución firmó de el la acuerdo, República. en ningún El acuerdo no momento- está encima de la Constitución. No, pero ojo con esto. Esto es delicado, pueblo. Por eso es que el político tradicional no puede seguir gobernando. Oigan ¿Por qué? esto. Por respetar la Constitución. No. Ojo con esto. No cambiemos el trasfondo. Momentito, ¿por qué? Después del corte comercial. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Gracias a Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de Libre, y gracias a Yossi Toscano, secretario de Asuntos Legales del PSH y diputado del Congreso Nacional del PSH. Vamos a continuar la próxima semana con este tema, ¿les parece? Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias a usted por su atención, buenas noches y que estén bien.